¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Aleluya. ¿Podemos cantar con gozo? ¿Sí? Cantemos. Y bendecido, y yo estoy bendecido. Yo estoy, vamos a decirlo otra vez, bendecido. Yo estoy, yo también estoy, y bendecido. Yo estoy, oh, su mano está sobre mí, su mano está sobre mí, no descansaré, en Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser, Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él, porque y bendecido, y yo estoy, aleluya, bendecido, y yo estoy. Dice la Biblia que los cielos son testigos, los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, ¿sí? Y vivirás por siempre bajo su bendición. Y la iglesia dice, bendecido. Yo estoy, aleluya. Hola mi amado hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno poder volver a encontrarnos después de 7 días por este medio. Ya nos abrazaremos, ya nos reuniremos, haremos una gran celebración, ese día no puede faltar nadie, haremos una gran fiesta de reencuentro, porque estamos, bueno, con algunos hermanos de Casa de Oración Banfield, hemos podido tener una videoconferencia a través del programa Zoom, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, pero bueno, lo importante es que el Señor nos permite una vez más, la palabra, como dice el apóstol Pablo, no está prisionera. La palabra no está prisionera, la palabra va a salir a los hogares, va a producir su efecto en los corazones y en las vidas, va a traer milagros, va a traer restauración, sanidad y salvación. Así que, ¿qué les parece si oramos y pedimos al Señor que nos dé la gracia y poder estar atentos en este momento, dejando todo de lado para apartar este momento, que es el momento de la reunión? Así que vamos a estar orando. Padre, te doy gracias por tu infinito amor, por tus abundantes misericordias. Señor, gracias, Padre, por el pueblo. Gracias por Casa de Oración Banfield. Gracias, Señor amado, por cada familia, cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada niño, cada joven, cada anciano, Señor. Padre, tú les guardes en este periodo, en este tiempo, Señor, de pandemia, de peste, enfermedades. Tú estás guardando a tus hijos y nada acontece que no sea tu voluntad sobre ellos, Señor. Padre, nosotros descansamos en ti, atesoramos tu palabra, confiamos en ti. Bendice, Señor, a nuestra hermana Paula, a nuestro hermano Esteban allí, Señor, en misiones, en la misión. También tú les guardes a ellos, tú les des fuerza, fortaleza para seguir pregonando el Evangelio, Señor. Gracias por cada uno de ellos y bendice a nuestros amados consiervos, los que están aquí en Buenos Aires, los que están cercanos, a nuestro pastor Daniel Alfano, Cristina, sus hijos, la congregación, al pastor Moisés, a la pastora Jessica, sus hijos, la congregación, al pastor Juan, Rebeca, su hijito y la congregación, y a toda la congregación, a todas las misiones que están establecidas en Casa de Oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Bueno, tiempo de aprender y de disfrutar. Ese es el mensaje de hoy. Espero el Señor me pueda dar la gracia y el entendimiento para poder compartir su poderosa palabra. Vamos a ir anotando. Vos prepará tu Biblia, tu anotador,
después repasás, podés volver a ver de vuelta el video, pero este momento es un momento especial donde toda la iglesia está junta escuchando la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. Tiempo de aprender y disfrutar. O sea que como que este mensaje se divide, tiene dos partes. La parte que tenemos que aprender, como decíamos vez pasada en una de las enseñanzas, que debemos desaprender tantas cosas, ¿no? Desaprender, desintoxicarnos de tantas doctrinas y tantos argumentos y aún fortalezas que se levantan contra la verdad, que la palabra de Dios derriba, ¿eh? Porque nos han enseñado tantas doctrinas y tantas cosas que cuando vemos la palabra de Dios nos sorprende la riqueza que tiene ella, y ya no necesitamos más ni fábulas, ni cuentos, ni ninguna doctrina de hombre, sino que vamos a la palabra del Señor. Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 3, y dice así la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo, exhortando a la iglesia de Corinto, y dice: os di a beber leche. ¿A cuánto le gusta la leche? A mí particularmente no me gusta. Se ve que cuando era chico me daban mucha leche y ya de grande ya no me gusta. Pero sí sus derivados, manteca, queso, etcétera, ¿no? Pero hay gente que le gusta mucho beber leche. Pero acá está hablando Pablo, haciendo una alegoría de los niños, bebés, que lloran por leche. Dice: os di a beber leche y no vianda, es decir, un buen plato de comida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, no eran, y todavía pasó el tiempo, y siguen igual. Versículo 3. Porque aún, o sea, ¿por qué motivo le tiene que dar leche? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, tres cosas, ¿no? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bien, palabra fuerte si las hay. Pablo distinguía entre las simplezas de la palabra y sus más profundas verdades. Cuando escribió a los Corintios, él dijo: os di a beber leche y no vianda. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Como diciendo, eso es lo más triste, todavía pasó el tiempo y siguen sin estar preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo?, dice esta versión. Amados, aquí vemos a un pastor exhortando a su gente, y bien fuerte, y merecidamente. Son como niños, se comportan como niños, y ya no les puedo hablar las riquezas, las profundidades de la palabra, sino que le tengo que dar leche. Cuando habla de leche, no es una expresión peyorativa, ni mucho menos. No está haciendo referencia a una falsa doctrina o a ciertas doctrinas, no. Él está hablando de doctrinas, verdades, que pueden digerirse con mayor facilidad y que eran dadas desde un principio a los creyentes nuevos. Por ejemplo, podríamos decir la doctrina de la cruz. Rápidamente, alguien que va a conocer al Señor a través del Evangelio, se le habla de la cruz. Entonces, es la primera doctrina, el ABC, podríamos decir. Cuando habla de vianda, el apóstol aquí habla de los aspectos más profundos de la doctrina de la palabra de Dios. La diferencia no radica en la clase de verdad, sino en el grado de profundidad. ¿Se entiende? Tanto la leche como la vianda son verdades las dos, pero una es más básica y la otra es más profunda. La inmadurez espiritual, como el caso de Corinto, como en muchos casos hoy en día, hace incapaz a la persona de recibir las verdades más profundas. Ciertamente, bebés recién nacidos en Cristo necesitan la sencilla leche de la palabra. El lactante toma leche sin esfuerzo, porque eso es lo que puede consumir.
Él toma la leche, él traga, no discierne ni filtra, solo traga. Esa es la característica de un bebé. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños, porque ellos todos se meten a la boca. Entonces, no obstante, con el desarrollo, con el crecimiento, el niño comenzará a masticar, y más si le empiezan a salir los dientes. Prepárate papá, prepárate mamá, porque empiezan a comer bien, comienzan a comer más sólido. Y aún al crecer, comen más. Y crecen, y ya, digamos, adolescentes, y comienzan ellos a discernir y empiezan a rechazar, por ejemplo, rechazan las hamburguesas, rechazan los hot dogs o los panchos y las pizzas y comen verduras. ¿Es así, padres, madres? Me están diciendo que no. Bueno, no. Sí, ellos comienzan a rechazar las verduras, comienzan a rechazar alimentos que puedan, sustanciosos, que puedan hacerle bien al cuerpo, y comienzan a exigir pizzas, hamburguesas y empanadas. Ahora, cuando ya madura en su mente, bueno, algunos ni así, ¿no? Pasa el tiempo y no madura, ya sea por sabiduría esa persona o porque el cuerpo le avisó que si no cambia sus hábitos alimenticios va a ir mal, sus órganos internos van a explotar. Entonces comienza a alimentarse debidamente. Ya de grande comienza a tomar sus sopas, no la paraguaya, porque la sopa paraguaya es otra cosa, sino sus caldos, sus guisos, y comer más saludable. Lo mismo sucede en lo espiritual. El alimento sustancioso, es decir, la solidez de la Escritura, debe ser masticada. Acá también Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana, porque aún no eran espirituales, saludables y maduros. Porque el problema es, vosotros sois niños, o sea, cuando un niño es niño, si uno le dice tú eres un niño, no descubre nada. Pero cuando un niño tiene la apariencia de un niño, el comportamiento de un niño, pero ya tiene 20 años o 30 años, entonces ahí hay un problema. La prueba era que, ¿por qué Pablo le dice el motivo? Porque ellos estaban peleándose. Ellos estaban peleándose como niños. Como los niños a veces se pelean, no, mi papá es el mejor, no, que no, mi papá es el mejor, y así están, ¿no? Permitiendo estos cristianos de Corinto que las divisiones los distrajeran. Y los cristianos inmaduros son carnales y peligrosamente carnales, controlados por sus propios deseos, ya no por los deseos del Señor. Los creyentes maduros están a tono con los deseos de Dios. Interesante, repito este concepto. Los inmaduros son carnales, controlados por sus propios deseos. Mas los cristianos maduros están a tono con los deseos de Dios. Ahora pregunto, ¿cuánta influencia ejercen tus propios deseos sobre tu vida? ¿Cuánta influencia ejercen tus propios deseos, no los de Dios, tus propios deseos sobre tu vida? ¿Los rechazás? ¿Estás peleando todo el tiempo con tus propios deseos y buscando la voluntad de Dios? ¿O te rendís a tus propios deseos? Aunque sean muy buenos y muy lindos, pero a veces no es la voluntad de Dios. Por eso siempre hay que buscar en Dios su voluntad. Nuestra meta es permitir que los deseos de Dios sean los nuestros. Cuando un cristiano es controlado por sus propios deseos, esto impedirá su propio crecimiento. Decime la estatura de un cristiano y te diré cuánto controla sus deseos y cuánto está dominado por los deseos de Dios. Asombra bastante considerar que la prevaleciente carnalidad entre personas que se llaman cristianos o que son religiosos, que ellos podrían haber sido prevenidos si ellos hubiesen escuchado consistentemente una predicación de pura base doctrinal. ¿Cuánta gente de buena intención que intentando buscar a Dios tuvieron malos maestros que le llenaron la cabeza de doctrinas erróneas y de pensamientos humanos, y esas personas quizás están 5, 10, 15, 20 años en esas congregaciones y les cuesta después recibir la palabra de verdad? Hasta la rechazan porque les suena extraño la palabra,
porque todo el tiempo han recibido falsas doctrinas. Es una realidad que muchas de las predicaciones de nuestros días es no solamente vacía y simple, sino que en muchos casos superficial. Es decir, solo la superficie de la Biblia es considerada, pero sus profundidades son ignoradas por desconocimiento, adrede, no sé, hay muchas razones, ¿verdad? Ahora, cuán agradecidos debiéramos estar al Señor por los estudios bíblicos, por los seminarios, por los institutos bíblicos que hay. Casa de Oración tiene su IBCO, Instituto Bíblico Casa de Oración, esa es la sigla, IBCO. Si alguien quiere estudiar, el acceso es libre y gratuito. Puede acceder a ibco.mexico y puede comenzar a descargar todos los audios de las enseñanzas y en su casa tomar una materia y aprender la palabra de Dios. Mire qué fácil que es. La BBN también tiene su seminario. Nosotros en Casa de Oración Banfield tenemos también la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, gracias a Dios por lugares donde se enseñan todo el consejo de Dios, en los cuales muchos jóvenes son enseñados a manejar la palabra de Dios. Muchos de nuestros jóvenes están aprendiendo a esgrimir la palabra de Dios. Aquí en Argentina, en Unidad de Pensamiento, junto al pastor Daniel Alfano, él es el presidente de Casa de Oración en Argentina, anhelamos para Casa de Oración en el país se pueda transmitir al pueblo de Dios una amplia visión misionera y que para estos pastores y ministros, para formar esos pastores y ministros, necesitamos no solamente enviarlos, sino que necesitamos capacitarlos, necesitamos estudiantes, obreros que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios y la sana doctrina. Vamos ahora a la carta de Tercio. Busquen ahí la carta de Tercio. Y algunos están esperando quién es Tercio. Bueno, Tercio fue que de puño y letra escribió esa carta y que la hermana Febe entregó en manos a los hermanos que habitaban en Roma en los años 50 después de Cristo. Carta que hoy conocemos como la Epístola a los Romanos. Y preguntarán algunos ¿quién es Tercio? Eso es una herejía. Bueno, Tercio fue el que escribió y el que dictó fue el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Todo esto lo sabemos solamente escudriñando un poquito Romanos 16. Si no estudiamos la palabra, nunca nos enteraríamos que las cosas fueron así. Qué gratificante es estudiar la palabra de Dios y conocer estos datos. Ahí hay a mí, el capítulo 16 de Romanos, me deja una enseñanza tan profunda en lo personal, que a veces uno dice, sí, el apóstol Pablo, como si fuese el apóstol Pablo solo. En el ámbito del fútbol, ¿no? Aquí en Argentina se idealiza a los jugadores, ¿no? Y antes era Maradona, después era Messi. Parecía como que era Maradona solo contra el mundo, o Messi solo contra el mundo. Pero si no tiene sus otros 10 jugadores alrededor de él, no sirve para nada. Entonces, aquí debemos entender que para trabajar en el Señor se necesita trabajar en equipo. No existen los number one o los llaneros solitarios, como dice por ahí el pastor Memo Gómez. Hasta el llanero no andaba solo, tenía a su indio ahí al lado. Entonces, Pablo en el Romano 16 dice, hay nombres, te animo a que lo leas después, ahí nombra a todos sus colaboradores. Qué hermoso. Y vamos a leer, precisamente ese libro de Romanos, capítulo 6 en este caso. Y esta poderosa palabra nos hace verdaderamente libres. Fíjate lo que dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La versión moderna dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Mira qué importante dar enseñanza. Otro texto paradigmático, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, ahí vas anotando, dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la iglesia dice, amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. El clamor de Dios para la iglesia hoy es por una urgente necesidad de conocimiento de su palabra. La iglesia está fría, la iglesia está indiferente al propósito por el cual Dios la ha dejado aquí en esta tierra. Y ese propósito, para decirlo de una manera sencilla, es ganar a los perdidos para Cristo. O si querés, para predicar el Evangelio, porque el Señor es el que gana las almas. Muchos líderes están cayendo en las diferentes modas de hoy día. La causa, la carencia de conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Los hijos de Dios se deslizan hacia el pecado. La causa, la carencia del conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Los cristianos deben alimentarse de la palabra de Dios para poder crecer. Acordate de los niños, los lactantes. Entonces, la palabra de Dios obrará sobre sus vidas y sus conductas y serán convertidos en verdaderos cristianos. El hecho de que los hombres no presten atención a la sana palabra, a la sana doctrina, es una señal de los tiempos. Una señal de que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene pronto. Dice 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se divorciarán de la fe, abandonarán la fe escuchando otra cosa. Es decir, uno está escuchando la sana doctrina, pero hay muchas voces hablando. Y una de ellas es la propia mente, el propio intelecto que trata de entender las cosas de Dios desde lo natural, lo carnal. Entonces dice Timoteo 4:1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la versión esta actualizada, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, algunos se apostatarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En todos los campos de servicio cristiano hay una gran demanda de pastores, amado, amada. Hay una gran demanda de ministros llenos. Acuérdense las características que tenían que tener los siervos del comienzo de la iglesia, como le llaman la iglesia primitiva. Era de buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu. Pero no de sabiduría humana, terrenal y diabólica, sino de sabiduría de Dios, de las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los antiguos escritos del Antiguo Testamento, entender y conocer la palabra de Dios. Entonces, hoy se necesita, hay una demanda de pastores y ministros, y no de gente que le guste mandar, no de gente que le guste enseñorear sobre las almas, sino de gente que tenga un corazón como el del apóstol Pablo, que dice, me desgastaré a mí mismo y si hace falta dinero yo mismo pondré por amor a las almas. Si almas han de ser salvadas, por otra parte, enviamos gente, pero si almas han de ser salvadas, esas almas dependen de la palabra predicada y enseñada, es decir, el discipulado para crecer. Porque es muy fácil hacer una campaña, bueno, no es fácil, pero estoy diciendo que es muy fácil predicar en una campaña o hacer un impacto de 2-3 días y después irse a su ciudad y dejar a la gente ahí con una libretita en su mano. No, lo más difícil es discipularlas a las personas. O sea, que hace falta las dos figuras, el evangelista que predica el evangelio y después el pastor y el maestro que le enseña e instruye a esa alma. La verdad los formará, pero el error los desformará. Hay una vasta diferencia entre una persona sosteniendo la verdad y la verdad sosteniendo a una persona. Es abismal la diferencia.
Cualquiera puede levantar una Biblia, cualquiera puede ponerse delante de un micrófono o detrás de un púlpito y hablar, abrir la Biblia, leerla y enseñarla magistralmente. Pero es muy diferente que esa verdad sostenga a esa persona. Por tanto, cuando te pongas a estudiar la palabra del Señor, ora a Dios no solo para saber la doctrina, sino para que ellas lleguen a ser una realidad en tu vida. Vivirla. Para que ellas puedan ser una realidad en tu alma, en tu espíritu y se refleje en todo tu ser. Pero esto no queda ahí. La palabra de Dios debe ser nuestro sustento familiar. Y esto traerá, y ahí vamos entrando a la segunda parte del mensaje, porque estamos hablando de aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos a Dios? Por experiencias místicas, experiencias religiosas, como dice por ahí un cantante. No, por conocer su palabra, conocer su voluntad y obedecerle. La palabra de Dios debe ser esa palabra que nos alimenta y nos convierte. Ahora debe ser palabra de sustento familiar. Y esto va a traer una familia feliz. Fíjate todo el camino que hay que recorrer para tener una familia feliz. Una familia feliz no se logra con 10 minutos de consejos. No se logra con un retiro espiritual para matrimonios. No se logra con 3 días de hermosa palabra con maestros tremendos de Dios enseñando sobre el matrimonio. Amado o amada, esto se logra con un trabajo continuo de alimentación cotidiana, así como comes todos los días. Porque vos desde que fuiste engendrado, bueno, no soy científico ni mucho menos, pero me parece que cuando ya el feto, el ser comienza a crecer es porque está comiendo. De alguna manera su cordón umbilical está unido al de la madre y ahí le envía alimento. O sea, ya empezaste a comer. Salís del vientre de la madre y comenzás a beber la leche. Y después comenzás a crecer y comer y no paraste hasta hoy. Y si no hubieses crecido, si no hubieses vivido, espiritualmente hablando, es exactamente igual. Desde el día que naciste de nuevo, no podés parar de comer la palabra de Dios, que es la que te trae vida. Si paraste de comer, eso produce bulimia espiritual, anorexia espiritual y muerte espiritual. Maestros de otras épocas enseñaban esto que estoy diciendo. ¿Cuánto más hoy? Porque a muchos les gusta citar a Charles Spurgeon, a L. Moody y a tantos tremendos predicadores que gracias a Dios existieron. Pero no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que hoy seguir predicando lo mismo. Pero en este tiempo el mundo está más corrompido, es un mundo que se pudre cada vez más a medida que avanza el reloj de Dios. Hay hogares donde el Señor Jesús es el Maestro y donde el Espíritu Santo es el que preside ese hogar. Las dificultades y problemas que turban a otros nunca perturban a esta familia que está fundamentada en Cristo. Y ahí vamos entrando a disfrutar, porque no hay nada más hermoso que disfrutar de la familia. Es triste tener que oír que hay personas, hay esposos o hay esposas que están padeciendo a su cónyuge. Cuando no veo la hora que se levante esta cuarentena, que te quiero lejos de acá, quiero que estés 12, si es posible 25 horas fuera de casa, que me traigas el dinero. Y hay esposos que no quieren estar con su esposa. Qué terrible esto, ¿no? ¿Será que en un hogar cristiano puede estar pasando esto? ¿Qué está faltando? El alimento espiritual. El alimento espiritual que no solamente lo leo para aprender y conocer más, sino que lo leo para que transforme mi vida y me haga un verdadero hijo de Dios maduro, con conocimiento. Ya no un niño lactante que todo el tiempo toma la Biblia y lee los textos que le gustan, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y un montón de textos que se utilizan como muletillas para no sé para qué. Y no transforman su propia vida. Y como no transforman sus propias vidas, sus hogares están resquebrajados. Por eso, en un lugar donde Cristo, donde esa familia ha puesto a Cristo como el fundamento, el amor guarda y previene a esa familia.
En esta familia sus corazones son benevolentes, pues el amor las guarda y previene. En estas familias sus corazones son benevolentes. Benevolentes significa que tienen comprensión, tolerancia y buena voluntad. Todos ellos en esta familia que fundamentaron sus vidas en Cristo están ansiosos de hacer el bien uno al otro. Por consiguiente, las peleas y los disgustos son cosas desconocidas en esta familia. No se permiten que las pequeñas diferencias se conviertan en peleas, en disputas. Las envidias y los celos, cosas que tenían los corintios, recuerdan, las griterías y las conversaciones no edificantes son suprimidos. Aunque estas cosas vienen incluso entre quienes son parientes cercanos, sin embargo los corazones benevolentes no tolerarán ni envidias, ni celos, ni griterías, ni nada de eso. Cada uno otorga la debida consideración a los demás. Se mantienen cada uno en su lugar apropiado. El esposo cumple el rol de esposo, la esposa cumple el rol de su esposa y los hijos lo mismo. ¿Y qué sucede? Fíjate lo que dice Salmo 122, versículo 1. Qué hermosa palabra que tenemos aquí. Cuando sucede esto, porque el ángel del Señor está en esa casa. Fíjate. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mandamiento, enseñanza, instrucción de Dios. Versículo 2. Su descendencia, ¿te importan tus hijos? Claro que sí. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. De los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Fíjate que a veces utilizamos ese texto del versículo 7, ¿no? No tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Y lo repiten como una especie de amuleto. Pero no, detrás de esto hay una entrega. Detrás de esto hay una disciplina, una obediencia a lo que se está hablando, ¿verdad? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Sí. La dicha principal en la casa de los justos es de naturaleza espiritual. El padre de la familia, de esta familia que ha puesto como fundamento a Cristo, tiene gozo ese papá. Tiene gozo. Amados, miren, no estoy hablando que esa familia va a ser como autómatas, como robots y todo programado. No, va a haber problemas, van a haber situaciones, van a haber momentos de discusiones, pero con la diferencia de que esos corazones están entregados a la voluntad de Dios. Y el carácter de Cristo se está formando en ellos. El padre de familia tiene gozo. ¿Por qué? Porque ha sido salvado por el Señor con una salvación eterna. Está permanentemente en él. Ayer mi hijo Eliel daba una reflexión sobre uno de los capítulos que habla de la venida del Señor. Allí claramente está diciendo: sed sobrios y velad. Sed sobrios. Y cuando hablamos de sobrios, no está hablando de una persona seria, una persona que esté adusta, con un gesto adusto, sino que está hablando de sobriedad. Tiene que ver lo contrario a la ebriedad, o sea, estar con todas las luces, como dicen los jóvenes, con todas las luces prendidas. Significa
estar llenos del conocimiento y estar atentos a que el Señor pronto viene. Y estar atentos, estar conscientes de que el Señor nos salvó y que debemos guardar nuestras vidas, debemos guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, hay consejos de la palabra del Señor y hay mandamientos que nos exhorta a que cada día debemos revisar cómo está nuestra vida con el Señor. Por eso ese papá está contento porque fue salvado y cada día da gracias al Señor por esa salvación eterna. La mamá tiene gozo, está sujeta a un hombre que ama a Dios, porque ella también abrió su corazón, como aquella mujer de la Biblia llamada Lidia, que amaba al Señor, pero cuando vino el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hizo que esa mujer escuchara el verdadero mensaje de Dios. Los hijos amados tienen gozo. No hay nada más hermoso que para un hijo ver a sus padres en paz y que se amen. Ver a sus padres abrazarse y darse un beso. Para un hijo eso le genera una paz. Todo lo contrario sucede cuando los padres discuten. Yo recuerdo a veces cuando mis padres discutían y peleaban. Yo era muy niño, ellos no conocían al Señor y bueno, era una batalla campal eso. Y yo recuerdo que me escondían en la otra habitación y lloraba, no sabía qué iba a pasar. Y eso que te marca para toda la vida. Pero que así como te marca eso negativamente, ¿cómo te marca cuando vos como niño, vos como padre, a tu niño le mostrás un hogar feliz? Que no significa libres de problemas, pero significa aferrados a Cristo. Uno como pastor experimenta un gozo tan grande cuando ve esto. Nosotros cuando nos enteramos de familias, nosotros tenemos muchos matrimonios jóvenes, familias jóvenes, y la verdad los vemos nosotros como hijos, en el buen sentido, por la edad, ¿no? Y ellos piden consejo, y obviamente uno, con mi esposa, nosotros llevamos ya más de 30 años de casados, y bueno, alguito de experiencia en Dios y en matrimonial tenemos, y podemos transmitirles y podemos decirle que apuntarle solamente a una sola verdad, Cristo, a una sola verdad, la palabra de Dios. Busquen a Dios, arrepiéntanse, pídanle al Señor, aprendan a obedecer la palabra. Y bueno, ahí está todo el consejo de Dios. Tenemos que recibir a una familia muchas veces entera en la iglesia, y qué hermoso es ver a una familia completa en la iglesia. Y qué triste es muchas veces cuando el padre decide no seguir a Cristo, o cuando la madre o la esposa decide no seguir a Cristo. Por eso debemos cuidar mucho la familia. Si vos tenés toda tu familia, varón, a toda tu esposa y a tus hijos en el Señor, cuidalos y valoralos. Vos, mujer, si tenés a tu esposo en el Señor, cuidalo, valoralo, y guarden eso, por favor. Es un deleite ver a nuestros amados hijos entregando sus corazones al Señor en el despertar de sus vidas. Es hermoso cuando nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, ellos cantan al Señor y aprenden a orar y aprenden a abrir sus Biblias y a tener su intimidad con Dios. Allí donde el Señor obra tan misericordiosamente, las madres son felices, los padres son felices, los hijos son felices y entre hermanos son felices. Este tipo de dicha, que es un don espiritual, es el deseo de Dios traer felicidad al hogar. Antes cantábamos un corito que decía, en el hogar tú necesitas a Jesús y verás que bien se vive. Y eso es verdad. Y no depende esa dicha, ese gozo, esa felicidad de las circunstancias externas. No depende de las riquezas, no depende de lo que tenga o de lo que no se tenga. Depende si tenés o no a Cristo en tu vida y en tu familia. ¿Eres o no eres? ¿O te haces? Bueno, la palabra dice, no os hagáis, dice el Señor. Bueno, es un chiste. Pero tenemos que ser o ser. No podemos estar tibios en el Señor, porque Él no lo admitirá. El gozo del Señor será encontrado en el palacio de un príncipe si la gracia de Dios está allí. Porque no significa, muchas veces escuchamos por las radios
a los predicadores que quizás con muy buena intención, ¿no? Siempre están predicando a gente que está bajo un puente, o que se está por ahorcar, o que no tiene para comer. Bueno, sí, los hay. Pero ¿y qué del que tiene dinero? ¿Qué de aquel que está en un palacio? ¿Qué de aquel que vive en una torre, que vive en un penthouse, que tiene dinero, tiene 3 o 4 automóviles estacionados en su garaje? ¿No necesita a Cristo? Por eso mismo estoy diciendo, quizás hay personas adineradas que han recibido a Cristo, se han arrepentido de sus pecados y la gracia de Dios está con ellos también. Pero con mucha más frecuencia, eso sí, inunda la presencia de Dios las casas humildes y en los hogares modestos, en donde viven los cristianos que trabajan arduamente para ganarse el sustento. Yo bendigo a cada uno de mis varones de la iglesia. Algunos han sido suspendidos de sus trabajos, otros han sido despedidos de sus trabajos en esta condición extraordinaria y terrible que está viviendo el mundo, donde se ha paralizado la industria y el comercio y todo lo demás. Y los hermanos están recibiendo gracia de Dios y me cuentan el testimonio cómo, aunque lo despidieron y en muchos casos sin pagarles un centavo, Dios le dio la gracia para comenzar a armar sus propios emprendimientos y Dios los está bendiciendo. Qué hermoso que es eso. Qué hermoso que es eso. Trabajan ellos arduamente, experimentando con frecuencia la estrechez de la pobreza. Nunca les sobra, siempre están justos, pero están felices porque tienen a Cristo en sus vidas. Antiguamente, hombres que amaron a Dios, como por ejemplo Abraham o el mismo Job, ellos podían estar agradecidos. Ellos nos dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios y su vida estaba dedicada para Dios y él hablaba con Dios como quien habla con un amigo, dice las Escrituras. Y Job, ¿qué decir de Job? Un hombre piadoso, un hombre recto, que siempre estaba a cuentas con Dios e inclusive ofrecía sacrificio en nombre de sus hijos por si ellos han pecado, y seguramente sus hijos han pecado. Entonces era un hombre alegre, feliz con Dios. Pero no tenía la bendición ese hombre de tener un receptor de radio, ni siquiera de esas, las más antiguas. Imagínense Job con una radio, ni hablemos de un celular. Él no tenía, ni Abraham ni Job, una pequeña radio para oír la BBN o para oír Casa de Oración Radio o escuchar música de los hermanos Chuy García o Julio Márquez que tanto nos ministran. No tenían ellos eso, no tenían ni pastor, no tenían iglesia, ni siquiera tenían un carnet para decir yo pertenezco a tal ministerio. Y a pesar de las circunstancias, como dice a Hebreos, que esperanza contra esperanza, ese tremendo hombre Abraham creyó en Dios, tuvo fe en Dios, a pesar de las circunstancias terribles, de no tener la contención. Hoy muchos sentimos la falta, la necesidad de reunirnos, y muchos me dicen, pastor, necesito estar con usted, hablar con usted, que orar juntos, y se siente esa necesidad. Pero estos varones no tenían a nadie a quien acudir, no había una iglesia, no había un líder, no había nadie, y ellos eran felices porque tenían al Señor. Aún en las circunstancias más terribles y más adversas que le tocó atravesar, ni siquiera hablemos de Job, que todos ustedes conocen lo que le pasó a Job. Y si por casualidad hay alguien que no sabe lo que le pasó a Job, le invito a leer el libro de Job. Hoy los cristianos deben ser felices en el Señor cuando las circunstancias temporales están en tu contra. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, primero la primera parte, aprender la instrucción de Dios, que eso de aprender, amado, te va a llevar toda la vida. No creas que, yo ya soy maestro y ya a mí nadie me enseña, o yo no necesito aprender nada. No, eso es un pecado de soberbia. Y después de la soberbia que viene la caída. No. Yo me declaro, hoy hablaba con un pastor amigo de allá de los Estados Unidos, de Casa de Oración, y le decía, yo me declaro un total ignorante, en el sentido de que voy aprendiendo apenas. Ni siquiera me atrevo a decir que soy maestro de la palabra, yo soy un estudiante activo de la palabra.
Entonces, hay que ser felices en el Señor a pesar de las circunstancias. Ahora, si nuestra dicha, si nuestra felicidad dependiera de acumular, acopiar bienes, oro, plata, dólares, o de gozar de buena salud y asegurarse el porvenir, bueno, si dependiera de nuestro estatus, de nuestro apellido, de nuestro porvenir, de las cuentas bancarias, si fuese así, amado, amada, la verdad podríamos ir llorando en nuestras camas y despertar en la mañana inundados de lágrimas. ¿Por qué? Porque eso no sirve para nada. Eso no sirve absolutamente para nada. Porque el gozo, la alegría, la seguridad viene de otra fuente, de una fuente perfecta, pura y santa. Fluye del mismo Dios. Ese fuego que arde en el hogar, ¿no? Ahora aquí en esta parte del mundo hace frío. Estamos en otoño, pronto viene el invierno y viene bastante frío. Entonces cada uno tiene su salamandra, su estufa, su hogar, y allí se abrigan al calor de las llamas de aquel fuego. Pero hay una llama más importante, que es la llama del gozo, que arde en la casa de los justos, que están estables emocionalmente a pesar de las circunstancias. Porque esa llama es alimentada con aceite santo. No sé si entienden la alegoría. El aceite tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios. Un hogar que busca a Dios, un hogar que recurre a la oración, oración que hoy se está recuperando en los hogares. Que Dios nos conceda que nunca opaquemos ese brillo en ese hogar por los pecados de algún miembro de la familia o por alguna negligencia en nuestros deberes. Que la lámpara del Señor, que el gozo santo irradie en nuestro hogar. Amado, eso no significa, como les dije anteriormente, que no haya momentos de tristeza, que no haya momentos aún de pérdida y de luto. Pero nuestro gozo es un gozo profundo, colocado en el fundamento más sólido que es Cristo. Porque como dice el apóstol Pablo, si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo, para Él muero. Y el Señor mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, lo más importante para un hogar, para decirlo de una manera concreta, es que Dios habite en ese hogar. Hay una expresión judía, hebrea, que es Jehová Samá, que significa Jehová está allí. Pregunto yo, ¿está el Señor en tu vida? ¿Está el Señor en tu corazón? ¿Está el Señor en tu familia? Bueno, si el Señor está con vos, tenés todo. Y si el Señor está con vos, ¿quién contra vos? Él te guarda, Él es tu protector. Dios es uno de los atributos de Dios, es que Él es omnipresente. Él está en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios es grande. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Como Él es el creador, lo creado no puede ser más grande que Él. Imagínense que los científicos analizan, sondean el espacio estelar, el infinito, las galaxias, y la verdad que pueden pasarse la eternidad tratando de viajar al final de las galaxias y del universo, y nunca van a terminar de encontrar el fin, aunque sí tiene un fin. El universo tiene un principio y fin. ¿Por qué? Porque el único que no tiene principio o fin es Dios. Y como Él creó eso tiene un principio y fin, pero el único que lo conoce es Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Es decir, Él está en todas partes. Alguien dijo una vez una frase que me gustó y lo apunté. Dios es como un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia está en ninguna parte. Frase interesante para analizarla y pensarla bien. Repito,
Dios es como un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia está en ninguna parte. No hay susurro que Él no escuche. Si vos pensás, Dios ha oído mi oración, ¿será que debo repetir mi oración? ¿Será que debo gritar? Porque algunos le gritan a Dios, ¿no? Como si Dios tuviese problemas auditivos. Él oye, miren, no solo el susurro, Él oye las intenciones, Él oye los pensamientos. Él sabe cuando vos estás en tu noche llorando ahí en la almohada, como dice la canción por ahí, dice si esta almohada hablara, pero la almohada no habla nunca, pero el Señor sí habla, porque Él te escucha. No hay un susurro que Él no escuche. No hay ni el más mínimo movimiento que Él no vea. No hay una razón que Él no conozca. Cuando estoy desanimado, Dios me anima. Cuando estoy preocupado o angustiado, Él trae paz a mi vida. Cuando me siento solo, su presencia me inunda. Y cuando soy tentado, Él me ayuda a no caer. En este momento que cada uno está ahí en su casa, en su hogar, rodeado de su familia, o quizás solo o sola, atento a la palabra, Dios está con vos. Dios está con ustedes. Y al mismo tiempo está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Samá, que significa Jehová está aquí, o Jehová también está allí. Muchas veces pecamos porque ignoramos o nos autoengañamos diciendo o pensando por ahí que Dios no está allí, pero Dios está allí. Por eso, algunos no quieren conocer a Dios, porque al conocer este aspecto de Dios, que Dios está en todos lados, y dice las Escrituras que no cae un pajarillo a tierra sin que Él lo desconozca, Él conoce todo lo que pasa. Entonces, cuanto más los actos de los hombres, porque Él, como juez justo, Él no solamente juzgará, sino que también será testigo del obrar humano, de cada hombre, y sobre todo de los cristianos también, porque nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y también allí serán pesadas nuestras intenciones y nuestros actos. Vamos a ir a la palabra de Dios, Salmo, ayúdenme ahí, busquen ahí, Salmo 41, versículo 4. Dice el salmista, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Es decir, a veces, por lo que recién explicaba, a veces pensamos que Dios no está allí. Y David hizo un pecado terrible, ¿no? Codició mujer que no era de él, ustedes conocen la historia. Ahora, él va y le pide perdón a Dios, porque sabe que a él le falló primeramente. Sí, le falló a esa mujer, a la familia de Urías el Eteo, etc. Pero él sabía que Dios lo estaba mirando y para qué Dios lo había puesto, qué misión tenía que cumplir, de la cual él descuidó. Dice el Salmo 139, hablando de cómo Dios escudriña al hombre, ahí lo tenés, Salmo 139, 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Yo cuando era niño, había una serie de televisión que se llamaba estaba el hombre nuclear y la mujer biónica. La mujer biónica era la que tenía el oído biónico. Y recuerdo que los chicos fantaseábamos con poder escuchar lo que hablaban a 30, 40 metros en secreto. Si había dos personas y hacía como que escuchaba ahí el oído biónico y podía saber qué estaba hablando, ¿no? Y Dios, dice el salmista, dice su palabra, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos, no mi hablar, mis pensamientos. Qué impresionante. Dios desde lejos conoce lo que estás pensando en este mismo momento y lo que estoy pensando yo en este mismo momento,
¿Cómo escaparemos? Por eso dice David en otro salmo, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Seguimos. 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, está la omnipresencia de Dios, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Acá este salmo es. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estaba diciendo David, si me fuera en el viento y fuera a descubrir América, estaba diciendo, me fuera a otras tierras, allí tú estás. Y allí aún me guiará tu mano y me agarrará tu diestra, tu derecha. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué pasa cuando se corta la luz? Uno empieza a chocarse con todo lo que hay adelante, ¿verdad? Pero para Dios, las tinieblas es como que esté el sol brillando, porque Él ve todo. Porque tú formaste, y sigue diciendo, ahí habla de la presencia de Dios, del conocimiento del Señor, futuro, pasado y presente. Pasado, presente y futuro. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, escuchen, embrión para los abortistas, ya Dios estaba observando a David cuando era un embrión, cuando era una semillita chiquitita, capaz que los padres ni sabían que estaba ella embarazada y ya Dios lo observó a David y sabía quién era. Qué tremendo, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Ahí David escudriñando y estudiando la palabra de Dios, dice, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Pero nos olvidamos de nuestra vida, nos olvidamos de nuestra existencia. Cuando conocemos a Dios, cuando lo vemos a Él, nos damos cuenta que nuestra vida es como una flor. Hay una flor por allí que se llama flor de una noche, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Flor de una noche, que dura solamente una noche. Por tanto, debemos aprender lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque la vida es corta. La vida es corta. Y estoy hablando de que debemos aprender lo que Dios nos dice en su palabra. Y debemos disfrutar de eso. La vida es corta. Podemos amar a Dios, pero debemos amar a nuestro prójimo. Porque el mandamiento de Dios se resume en dos. Amarle a Él sobre todo y sobre todos, y amar al prójimo como me amo a mí mismo. Y la pregunta es, si has aprendido la lección, si has aprendido lo que Dios piensa, dice y quiere, ¿cómo estás vos con tu relación con tu prójimo? David dice en el Salmo 90:12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y dice el Salmo 89:47 al 48, recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre, dice el 48. Todos morirán, nadie puede escapar del poder de la tumba. ¿Por qué elegí estos versículos? Para entender, amados, que la vida es muy corta,
Me quedó muy grabado en mi corazón una expresión del pastor Chuy Olivares, y él dijo, lo que no hiciste nunca más lo harás. Y lo que no haces ahora, mañana no lo vas a poder hacer. Hoy es el tiempo de hacer lo que hay que hacer, la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios hay muchas cosas claras que Dios nos está hablando. El tiempo es muy corto como para desaprovechar de disfrutar la compañía del prójimo en este breve tránsito en esta tierra, en este breve periodo en esta tierra, porque hoy estás bien, pero mañana podrías estar en una cama de un hospital sin conocimiento, sin conciencia. Y todo lo que no pudiste hacer, todo lo que no hiciste, nunca más lo harás. Ahora te llevo a esto, a esta reflexión. Quizás con esto muevo un poco algunas emociones. No hay la intención de manipular tus emociones, ni mucho menos. Pero trata de acordarte de al menos dos recuerdos de tu infancia. Uno triste, uno que sea triste, el que te venga a la memoria. Y otro muy feliz de la infancia. Yo les voy a decir cuáles son dos de mis pensamientos que yo tengo muy presentes. Primero, el recuerdo de un comando o de una brigada militar que secuestró a mi papá y estuvo desaparecido al menos por 2 meses por la dictadura militar. Yo tenía 9 años. Y ese fue el día más trágico y más terrible de mi vida, de la infancia, que recuerdo de la infancia. Y un momento feliz fue reencontrarme con mi hermana después de 5 años sin verla. Yo tenía 10 años. Ese fue un momento inolvidable. Y no se van de la mente. Quizás pasen algunos años más, lo que el Señor me dé de vida, y esos recuerdos van a estar allí. Ahora, nosotros todo el tiempo mientras vivimos, cada día, cada instante, cada secuencia de tiempo, estamos escribiendo recuerdos. Quizás suene muy poético esto, pero es así. Lo que estoy haciendo ahora, dentro de una hora, será un recuerdo. Será para pensar solamente. Y lo que hice mal ya quedó ahí. Lo que hice bien también quedó ahí. Y recogeré la cosecha de lo que hice. Cada día, cada momento, aportás algo nuevo y eso determina plenamente el carácter final que tendrán esos recuerdos. Es lo que te digo. Todo lo bueno que uno ha hecho por alguien, eso vuelve. Todas las buenas acciones, todas las atenciones que uno ha hecho, eso vuelve con el tiempo. Muchas veces nos sentamos y estamos con nuestros hijos hablando acerca de nuestra casa, de nuestro hogar, reflexionando, o a veces nos ponemos a recordar, a veces nos reímos con los chicos, los hijos nuestros ya son jóvenes y recordamos siempre, recurrimos siempre a lo mismo, ¿no? Ya casi a veces es un poco molesto para ellos, siempre recordamos su infancia, cuando eran bebés y cuando comenzaron a caminar o hablaban, etc. Y cuando estamos juntos, hablamos también, planificamos, reímos, a veces lloramos juntos, alabamos al Señor en familia y somos felices. Pero qué bueno es recordar. Estoy diciendo esto y mientras lo digo ya estoy pensando y recordando ese momento. Nunca falta alguno que venga y te dice, ¿te acordás? De hecho hay un tango que dice, ¿te acordás, hermanos, qué tiempos aquellos, no? ¿Te acordás cuando? Nunca falta alguien que te dice, ¿te acordás de aquel momento? ¿Te acordás lo que dijo tal persona? Constantemente estamos trazando recuerdos. Y en el proceso de hacerlos determina la manera en la cual vivimos. Hay personas que viven amargadas, hay personas que viven frustradas, tristes. ¿Por qué? Porque dejaron un pasado triste, sembraron cosas malas y aún en el presente lo siguen haciendo y no pueden salir de esa infelicidad porque mañana seguirán recordando no solo lo anterior, sino lo que acabaron de hacer ayer.
Nuestros recuerdos harán nuestros viejos tiempos felices o infelices. Vamos a decir, ¿te acordás? Y va a ser momento de alegría. O a veces alguien dice, no, ni me quiero acordar de eso. Y eso es lo que hacen los recuerdos. Nuestros más profundos recuerdos deberían ser de lo de nuestra vida diaria, en nuestro hogar, en un hogar cristiano fundamentado en Cristo. Tanto los nuestros como lo de nuestros hijos, porque nuestros hijos el día de mañana que ellos formen su hogar, van a recordar su hogar paterno. Y ellos imitarán y lo harán aún mejor de lo que lo hicimos nosotros. Los recuerdos del hogar deberían incluir los momentos de nuestras comidas, los tiempos de oración, los tiempos de jugar, reír, momentos que compartimos. A veces no hace falta muchas cosas para ser feliz. A veces se corta la luz y con nuestros hijos comenzamos a jugar a adivinanzas o juegos ya que quedaron en el olvido, pero bueno, nos recordamos de esos juegos y comenzamos a jugar y reírnos. Son momentos que parecieran como como algo que no tiene sentido, pero sí tiene mucho sentido. La vida es tan incierta que no sabemos nunca cuándo será el día que compartiremos la última comida, cuándo será el día que tengamos la última conversación o el último paseo juntos. Yo conozco una familia del otro lado de la cordillera y de ellos he aprendido y aprendo muchas cosas, y que ellos terminan una conversación telefónica, por ahí el padre está afuera y habla con su esposa o con sus hijos, y siempre terminan con la frase te amo. Y eso me llamó la atención, porque ellos siempre están, y ahí aún estando en la casa, cada 2 por 3, te amo pa, te amo ma, te amo hijo, y un beso. Y es parte de su vida, eso no es que lo hacen porque va a la visita, no, es parte de su vida. Y qué hermoso poder aprender, qué hermoso poder copiar al menos, qué sé yo, la 10ª parte de eso, porque hay familias que ni siquiera se saludan, hay familias que ni siquiera se ven, se miran a los ojos. Nunca dejes la casa, nunca dejes tu hogar cuando te vas a la mañana a trabajar con algún problema establecido, con algún malentendido, con alguna situación, con alguna palabra fea o alguna declaración amarga o un silencio malhumorado, porque esas cosas pueden llegar a ser amargos recuerdos de la vida. Porque si te fuiste de tu casa peleado con tu esposa y quizás no vuelvas, el último recuerdo que tendrá tu esposa será ese momento de pelea y de mal humor y de silencios tristes. La mejor defensa del hogar son esas pocas y especiales palabras que muchas veces nos cuesta mencionar. ¿Y saben cuáles? Son 2 palabras, te amo. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta también decir lo siento? Perdóname, estuve mal con vos. No tenía que decirte esto, no tenía que tratarte así. Y otra vez decirle te amo. ¿Cómo cuesta, no? A veces matrimonios que tienen años de casados y se pelean y uno se acuesta para allá y el otro para allá, o se va a dormir a la otra habitación, o se amenazan. ¿Cómo puede ser? ¿Realmente son cristianos? Y siempre la culpa, pastor, si usted viviera con este, me entendería. Pastor, si usted viviera con esta, me entendería. Por ahí he escuchado algunas cosas como esas. ¿Tienen a Cristo en sus vidas? Dice la palabra del Señor en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Los hijos tienen recuerdos también. Habiendo viajado yo trabajando en Capital, en Buenos Aires, por 30 años, yendo y viniendo de la ciudad, porque siempre viví la mayoría de mi vida en la provincia de Buenos Aires. Y uno se encuentra con mareas de gente, multitudes de gente, y uno puede observar a las personas, me gusta observar los rostros, y ver que cada vida tiene impreso en su rostro
el reflejo de lo que fue su hogar o de lo que es su hogar. Impreso en su alma las vivencias que aún inclusive recibió desde la infancia. También recuerdo una predicación hermosa que la recomiendo del pastor Salvador Pardo, que hablaba del matrimonio, de la última conferencia de matrimonios que hubo en México, de la niñez al matrimonio. Y él explicaba que a veces traemos cosas de la niñez. Yo fui criado así, mi mamá nunca me abrazó, mi papá me pegaba siempre, nunca me dijo te amo, entonces no espere que yo te diga que te amo a la esposa, ¿no? Entonces el Señor viene a romper con este concepto humano, porque dice su palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos echarle la culpa a que me pegaba mi papá o que mi mamá o lo que pasó, o que tu tío te abusó o lo que sea. Tenés que comenzar una nueva vida. Pregunto, ¿qué tipo de recuerdos van a tener tus hijos de ese hogar que hoy le estás dando? ¿Serán recuerdos de padres que amaron al Señor, que continuamente recurrían a la palabra de Dios y a la oración? ¿Serán recuerdos de confort, inspiración, motivación y bendiciones? ¿O serán recuerdos que duelen, que queman y mutilan? Deberíamos encarar el asunto bien seriamente, estando completamente seguros que los hijos que traemos al mundo nunca escaparán plenamente de los recuerdos de la infancia, de la influencia que recibieron en su hogar. Si el hogar de la niñez ha sido justa y dulce, su bendición irá con ellos para toda la vida. Si le diste una buena infancia a tus hijos, una buena educación, un buen ejemplo de cristiano, obviamente que esta palabra es netamente para cristianos. Y para los que desean un hogar feliz, bueno, convertirte a Cristo y esto te espera, un hogar feliz. Alguien dijo por allí, el pecado puede barrer sobre el alma como un fuego devastador, así como esos incendios que a veces vemos forestales, como en Australia, en California, que arrasa con todo, con animales, con vegetación. Bueno, así el pecado barre con tu alma. La tristeza puede apagar todo gozo y toda esperanza, pero el recuerdo de un dulce y bendecido hogar vive como una estrella solitaria alumbrando en lo profundo de la noche. Qué bueno que son los recuerdos. Decía un hombre de 50 años, recuerdo cómo me amó mi madre. Aún me parece sentir su beso sobre mi rostro cada noche después de haber orado, después de haber hecho una oración a Dios junto a mi cama. Qué tremendo recuerdo de aquel hombre. Un recuerdo como este es el más grande regalo que un padre o una madre puede darle a su hijo. Ser un guardián. Y ese recuerdo será una protección hacia a ese hombre que le enseñaron el amor a Dios. Amado, amada, no es valioso llenar de vida a nuestros hijos, ya no de lujos, no hablo de llenarlos de lujos o llenarlos de cosas que perecen, sino de buenos recuerdos. Cuán descuidados podemos llegar a ser los padres, cuán negligente podemos llegar a ser con nuestros hijos. Que Dios nos perdone y que podamos cambiar. A veces he visto gente que no desea estar en su casa, que anda por allí y no ve la hora de que termine esta pandemia para volar. Recuerdo también las palabras del pastor Antonio Ortiz, hablando de recuerdos, recuerdo mucho. Y él dijo una vez, ¿es tu hogar un pedazo del cielo o pedazo de infierno? Fue tremendo, ¿no? Es necesario, amado, amada, practicar el perdón, la paciencia, la misericordia, aún dentro del seno del hogar. Si no hay eso, amados, será un infierno. Tu hijo no querrá venir de la escuela, no querrá venir de la universidad a la casa, porque es un infierno. Entonces se va a juntar por allí con otras personas y ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí comienzan los vicios, comienzan los malos caminos. El marido no encuentra el oasis en su casa, no encuentra a una mujer sabia y termina haciendo cualquier cosa por allí. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer está harta de estar con ese hombre que no se somete a Dios y que es un carnal. Suena duro, pero es tiempo. A mí me preocupa como pastor la familia. La familia que escucha la palabra de Dios, que comienza a obedecerla. El disculpar,
y saber pedir disculpas avergonzado. Porque, amado, a veces hay personas que se lo descubren un error y se siente pícaro o pícara, se siente como, me descubrió. Uno tiene que estar avergonzado por las maldades y los pecados cometidos. Si hay perdón y pedido de perdón, habrá un hogar tierno, habrá un hogar amoroso. Y termino ya con esto, amado, amada, así pueden cenar tranquilos, o quizás algunos ya van a tomar su última merienda, meditando en esta palabra. Hay algunas cosas que nunca debemos olvidar. Primero, tener un deseo ardiente por conocer a Dios, por eso hay que aprender, hay que escuchar a Dios a través de su palabra. El clamor de la necesidad de la iglesia hoy es por el conocimiento de la palabra de Dios. A mí me sorprende mucho ver las almas sedientas de Dios, hambrientas de Dios. Cómo aman la palabra de Dios. Esas personas serán bendecidas por el Señor. Porque buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás lloverá. Vendrá lluvia de bendiciones, como dice el himno, lluvia de gracia derramará el Señor. Porque hemos buscado primeramente su reino y obedecerle a lo que Él dice. Segundo, ese conocimiento adquirido que hemos aprendido de Dios, del Dios verdadero, nos producirá un temor santo. Ya no andaremos pecando en la oscuridad o en lugares que nadie nos ve, porque sabemos que Él está presente. Y tercero, ese temor producirá que nuestro hogar sea un pedazo de cielo y no una chimenea del infierno, como dijo alguien por allí. Y nuestros hijos, tus hijos, lo van a recordar toda la vida. Debemos tener a Cristo en nuestros hogares. Si nuestros recuerdos han de ser lo que debería haber un altar familiar donde en algún momento cada día toda la familia se reúna a oír la palabra de Dios, a cantarle al Señor y a orar juntos, como lo estamos haciendo. Espero no se pierda esto, amados. En esta rotación de horas, días, meses y años, nos movemos rápidamente por el mundo. Pronto, todo lo que permanezca será el recuerdo de nuestras vidas. Todo pasa. Todo pasa. Llegará un momento que todo será un recuerdo. Es como una película en la cual somos los protagonistas. ¿De qué hemos hecho? ¿De villanos o del bueno de la película? El más fuerte fundamento que nos dará estabilidad, dirección y propósito en nuestra vida es un hogar cristiano. Dice 1 Corintios 3:11, buscalo ahí en la palabra del Señor, 1 Corintios 3:11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, maderas, heno, hojarasca. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algo de valor. Dios nos ayude a vivir en el hogar de manera dulce. Una de las mejores recompensas serán nuestros hijos, nietos y futuras generaciones siguiendo el ejemplo que hemos dejado. Hagamos del hogar un lugar donde atesoremos un buen fundamento para lo porvenir, un lugar donde echemos manos de la vida eterna. Este tiempo que el Señor está regalando en esta cuarentena, aprovecha, abrazá a tu esposa, decirle que la amás, que lo amás. Y bueno, no le reproches, pedirle perdón primero, porque no te va a reprochar. Pedirle perdón. Y una vez que te haya perdonado, abrazala, decirle que la amás. Y que vas a comenzar a trabajar en ese cambio, a cambiar, a no ser como antes, porque ese es el verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Primera de Timoteo 6:19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Dice esta versión nueva, si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener
la verdadera vida. Hagamos que nuestra meta sea un hogar cristiano. Y en este tiempo extraordinario que estamos viviendo, podamos aprender más de Dios, disfrutar la vida con nuestros seres amados, con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tus hijos, y eso que irradia hacia afuera, hacia los parientes, hacia el tío, el suegro, etcétera, los vecinos, los amigos y los hermanos de la fe. Mientras tanto, animémonos unos a otros al amor y a las buenas obras y a reunirnos ahora de manera virtual, porque dice Hebreos 10:23, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno dentro del hogar. No dejemos de reunirnos dentro del hogar, como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día del Señor, que va a juzgar al mundo. Oremos y damos gracias al Señor por su palabra, que si su palabra entra en un corazón, seguramente va a causar un efecto maravilloso. Cierra tus ojos allí, en tu casa, y ora conmigo. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ese papá, por esa mamá que está escuchando. Gracias por esos hijos, por esos niños, por esos jóvenes que están escuchando tu palabra. Padre, que vean a través de la misma, Señor amado, que solamente en ti está la verdad, que solamente a ti podemos acudir y que solamente podemos construir nuestras vidas de manera personal sobre el fundamento que eres tú, y nuestra familia sobre el fundamento que eres tú. Señor, pido oración por cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que están en sus hogares, algunos están pasando un momento muy especial, un momento muy lindo. Me han contado que Dios está haciendo algo muy hermoso en los corazones, que Dios está proveyendo para sus necesidades básicas, Padre. Pero también te pido para aquellos que están pasando momentos difíciles en sus hogares, Señor, trae la paz. Si hay esposas de maridos inconversos, Señor, que tu palabra, Padre, pueda traer paz y, Señor, y con su conducta pueda ganar a su familia para ti, Señor. Si alguno está pasando alguna situación de enfermedad, te pido, mi Dios, que tú puedas poner tu mano en este mismo momento que estamos orando, Señor. Tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo. Señor, trae salud, trae, Señor amado, salud física y espiritual sobre las vidas, que comienzan a considerar tu palabra y a obedecer tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado, amada, si el Señor nos dice otra cosa, esperemos que pronto nos reunamos, y si no es así, la palabra seguirá dándose desde este lugar. Que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo y una bendición en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Y bendecido, y yo estoy bendecido, yo estoy, vamos a decirlo otra vez, bendecido, yo estoy, yo también estoy, y bendecido, yo estoy, oh, su mano está sobre mí, su mano está sobre mí, no descansaré, en Él está mi fuerza, en Él esperaré, Él me ha bendecido en todo mi ser, Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él, porque y bendecido, y yo estoy, aleluya, bendecido, y yo estoy. Dice la Biblia que los cielos son testigos, los cielos son